Feliz sábado, buenos días. Para mí es un placer, un privilegio de estar en esta iglesia por primera vez, a lo menos aquí en el púlpito, después de bastante tiempo. Les quiero decir que este edificio me trae gratos recuerdos, porque yo me congregaba aquí cuando esta iglesia era pentecostal. Les estoy hablando de los años 80. Yo tenía 14 años y me acuerdo que con mi mamá llegó un tiempo que nosotros comenzamos a visitar todas las iglesias. Quiere decir, desde joven nosotros asistíamos siempre a la iglesia pentecostal, el que queda allá en Río Canario, Vida Novo creo que se llama, algo así. Sí. Pero después de ahí dejamos de asistir y estábamos asistiendo a una iglesia que queda en Santa Rosa. Pero después llegó un día que había ahí un problema en esa iglesia y mi mamá me dijo que no quería que asistiera más a esa iglesia. Y desde ahí comenzamos a visitar todas las iglesias. Y este era una de las iglesias que visitábamos. Visitamos la iglesia que queda ahí en Graveliniberg, donde está Wimco subiendo. Ustedes saben, en esa esquina hay una iglesia también. Es decir, prácticamente yo he visitado todas las iglesias evangélicas, pentecostales aquí en Curazao. Y al fin y al cabo me invitaron a la iglesia adventista y ahí me quedé hasta el día de hoy. Yo me bauticé en el año 81. Este año cumplo, en el mes de marzo, a final de este mes, cumplo ya 37 años en la iglesia, con altos y bajos, pero aquí estamos. Y desde el principio, pues le felicito aquí en esta iglesia porque veo que esta iglesia ha crecido, ha prosperado. Hay muchos niños, hay visitas. Yo veo gente conocida de hace mucho tiempo. Aquí están unos hermanos de Dominguito, con respect. Yo me acuerdo que cuando me bauticé iba a la iglesia de Xaracil. De ahí pasé a la iglesia de Dominguito. Y de ahí comencé con la iglesia hispana. Que si estaba con la iglesia hispana desde el principio, nos reuníamos en una escuela adventista y en Coralspecht. De ahí nos reuníamos en el hospital adventista, había una casa al lado de la policlínica, ahí nos reuníamos un tiempo. Después nos pasamos a Marigotweg, donde antes era la asociación. Y de ahí fue que se compró la casa ya que era de la hermana Tala, donde se reúne actualmente la iglesia. Y ustedes saben, ahora tumbaron la casa y construyeron ese edificio lindo que está ahí. Y en el transcurso del tiempo, de los últimos, digamos, 14 años, la iglesia pues hispana ha crecido. Salió este hijo de acá, salió otro en Cerro Candela, que si ahora hay 3 hispanos, iglesias hispanos. Así que les felicito. Veo aquí que todo anda en orden, a tiempo. Les felicito al hermano César. Yo creo que esta es la primera iglesia donde asisto que veo que puntualito a las 11 comenzó el culto divino y ahorita al predicador le dan justo sus 30 minutos para que predique. Sí. Porque cuando cogí clase de homilética en Colombia, cuando estudiaba allá, me dijo el profesor, siempre decía que un sermón no tiene que ser más largo que 35 minutos. Ese es el principio. Hay personas que predican 2 horas y a los 35 minutos ya la mente se cansa y ya no capta más. Así que vamos a limitar el sermón a 35 minutos y esperemos aprender, sacar mucho provecho de este mensaje. Tengamos una palabra de oración. Padre Santo, al abrir tu palabra en esta mañana pedimos tu presencia, que ilumine nuestra mente, que podamos entender y poner en práctica todo lo que vamos a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sermón de esta mañana lo he intitulado El llamado y se encuentra en el libro de Éxodo, de los capítulos 1 al 4. Vamos a estudiar el libro de Éxodo, el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Esta historia, me imagino que para la mayoría de la gente es conocida, pero cada vez que yo estudio esta historia, aprendo algo nuevo. Y espero en esta mañana también que al estudiar esta historia, nosotros también aprendamos algo nuevo. El libro de Éxodo comienza prácticamente con la historia ahí del pueblo de Israel que estaba
en Egipto y comienza con la parte de donde comienza prácticamente la liberación. Ahora, para poner esto en contexto y para que los niños también aprendan un poquito de historia, ustedes saben que Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac y después tuvo un hijo que se llama Jacob. Por eso siempre la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahí fue que comenzó el llamado para formar el pueblo de Dios. Y Jacob, ustedes saben que llegó un momento que peleó con el ángel y Dios le cambió el nombre y le puso el nombre Israel. Y por eso se llamaba aquel entonces el pueblo de Israel. Ahora, Jacob tenía 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel, ¿sí? Ahora, ustedes saben la historia que uno de los hijos de Jacob se llamaba José. Y ustedes saben que José era muy querido por su papá. Y sus hermanitos tenían mucha envidia. Yo no sé si hoy en día pasa eso, que un niño piensa, mi mamá quiere más a mi hermanito que a mí. Entonces sienten envidia. Y entonces esos hermanitos, algo que espero que no pase, trataron o llegaron a la idea de eliminar a su hermanito. Pero gracias a Dios hubo un hermano mayor que es que se llama Rubén, que vino con una idea de decir, no lo vamos a matar, sino lo vamos a echar en un pozo. Y después resultó que lo sacaron de ahí y lo vendieron a unos que pasaron por ahí y se lo llevaron para Egipto. Así que José fue vendido y fue llevado a Egipto. Ahora, ustedes saben la historia, que Dios tiene control sobre todo y todo sucede para bien. Entonces José, allá, estando en Egipto, fue prosperado. Dios le dio diferentes sueños y cosas que declaró al faraón, y entonces el faraón, con tanta confianza en José, lo puso como el primer ministro de Egipto. Entonces ustedes saben los sueños, el sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Entonces hicieron ya, a través de esa revelación, ellos pudieron ahorrar en el tiempo de abundancia. Ahorraban todo para los 7 años de vaca flaca que iban a venir. Entonces, ¿qué pasó? En el momento que llegó el tiempo de las 7 vacas flacas, que prácticamente en todo el territorio no había comida, ellos tenían comida en abundancia. Sí, porque a través de la bendición a través de José, ellos tuvieron esa preparación. ¿Y qué pasó? Que los hermanos que lo habían vendido a José tuvieron que ir allá a buscar alimento, porque era el único sitio que había alimento, allá en Egipto. Y ahí, cuando llegaron, para hacer la historia cortico, pues se reencontraron con sus hermanos y decidieron en un momento dado que todos se iban a mudar para allá. Cuando se dieron cuenta que el primer ministro era su propio hermano que habían vendido, pidieron perdón, se reconciliaron y todos fueron a vivir allá con su papá y todos. Y dice que allá les ofrecieron la mejor tierra, que se llama la tierra de Gosén. Y ahí vivieron y estuvieron privilegiados, porque por ser el hermano, el primer ministro, dice que no le cobraban impuestos. A todo el mundo tenía que pagar impuestos de la tierra, lo que hoy en día aquí en Curazao se llama el Erfpacht. Ustedes que tienen su casa saben que tienen que pagarle al gobierno Erfpacht, porque el terreno no es tuyo. Y entonces, en aquel entonces también le cobraban a la gente impuestos sobre la tierra. Pero sin embargo, ellos fueron privilegiados y no tuvieron que pagar impuestos. Vivían ahí en la mejor parte de la tierra y no tenían que pagar impuestos. Pero hermanos, ¿qué pasó? Lo que pasó, y ahí es donde comienza el libro de Éxodo. Lo que pasó fue que dice que José murió y después también el faraón murió. Entonces dice que vino un faraón que no conocía a José y que no sabía de nada. Y ya era una persona totalmente diferente. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo. Quiero que ustedes, si pueden,
Abran su Biblia en Éxodo capítulo 1 porque vamos a estar leyendo algunos textos de Éxodo 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 4. Yo no voy a leer todos los textos, pero algunos textos, y al final vamos a ver cuál es la lección que sacamos de esta historia de Éxodo 1 al 4. En Éxodo 1, el versículo 6, ahí se encuentra la parte que yo les dije, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Que si la generación de aquel entonces todos murieron. Pero dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y el versículo 8, y entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, versículo 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Quiere decir, ahí prácticamente comenzó el problema, porque el nuevo faraón, el nuevo rey de Egipto no conocía a José, y entonces él se dio cuenta de que los israelitas habían crecido en abundancia, dice ahí, y que se habían multiplicado y que se habían fortalecido. Es decir, estos israelitas trabajaban ahí, ustedes saben, en Egipto, y con más trabajo más se fortalece. ¿Así es la cosa? A veces hay gente que no le gusta trabajar, pero más trabajamos, más nos fortalecemos, hermano César. Más pan uno hace, más fuerte se pone, porque los músculos le dan. Sí, hay que trabajar. El trabajo fortalece. Ahora, los egipcios estaban ahí en su palacio dando órdenes, y allá trabajaba Marcelo, trabajaba allá haciendo ladrillo. Entonces Marcelo se ponía fuerte y ellos allá débiles, vamos a ponerlo así. Entonces ellos se espantaron porque dijeron, este pueblo ha crecido tanto y se ha fortalecido tanto que si en dado momento llega una guerra, ellos se van a unir al enemigo y van a pelear contra nosotros. Es decir, estaban asustados por ver la cantidad de israelitas y la cantidad y su fortaleza. Entonces decidieron oprimirlos más, que si le daban más trabajo, pensando que con el trabajo se iban a debilitar. Pero sucedió lo contrario, más trabajo le daban, más crecían, más se multiplicaban, más se fortalecían. ¿Me entienden? Y entonces, después, vinieron con la idea, entonces, bueno, este pueblo como que no hay forma de hacer con ellos, porque más trabajo le damos, más se fortalecen. Entonces, ahí llegamos al punto, en el versículo 16, donde vinieron con la idea de que cuando naciera un hijo varón, le dijeron a las parteras que mataran a los hijos varones y dejaran solamente a las hembras. Que si querían como que eliminar los hombres, porque los hombres son los que pelean en la guerra, ¿no? Que si había muchos hombres, vamos a comenzar a eliminar los hombres, evitar que nazcan o que crezcan. Entonces el versículo 16 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis al sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero gracias a Dios, estas parteras dicen que temían a Dios y no le hicieron caso. Así que dejaron vivir a todos los niños. A todos los niños los dejaron vivir. Entonces, después, el faraón se dio cuenta de que su plan fracasó y vino con otro plan. Y el otro plan fue que cuando nacieran los hijos, los echaran al río. Quiere decir que lo mataran de esa forma. Si las parteras no lo querían matar, pues que lo echaran al río. Entonces, eso lo encontramos en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservadle la vida. Bueno, ahí es donde entra la historia de Moisés, que la mayoría de nosotros sabemos, que dice que en el capítulo 2 de Éxodo entramos a la parte del nacimiento de Moisés. Y ahí vemos que Moisés, ¿saben de cuál tribu viene Moisés? De la tribu de Leví. Él es hijo de una hija de Leví, dice la Biblia. Y entonces nació Moisés y lo escondieron, dice la Biblia, por 3 meses.
Escondieron el bebé por 3 meses, pero ya llegó el momento que ya no lo podían esconder más. Entonces vinieron con la idea de que lo pusieron en una canasta en el río y entonces lo dejaron ahí y dice la Biblia que su hermana, María, ¿saben? María, la hermana de Moisés, lo cuidaba. Es decir, ella se escondió por ahí y lo vigilaba a ver para que nada le pase, ¿no? Estaba en el río flotando y María lo vigilaba, lo cuidaba. Entonces llegó el momento de que la hija del faraón fue al río y encontró al niño Moisés ahí en el río. Y dice que eso lo encontramos en el versículo 5. Dice que la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando vio que era un niño que lloraba, teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Que si la hija de faraón sabía muy bien que era un niño de los hebreos, que prácticamente la orden era de matarlos. Pero sin embargo, por influencia divina, la propia hija de faraón decidió adoptarlo como hijo. ¿Sí? Así es que obra Dios. Y entonces, cuando María vio eso, la hermana que estaba escondida por ahí, corrió y le dijo a la hija de faraón, ¿tú quieres que te busque una nana que lo cuide para ti? Y le dijo, sí, búscame una. ¿Y qué pasó? Buscaron a la propia mamá. Y la propia mamá vino y lo cuidó. Pero ustedes saben, la Biblia nos dice que llegó un momento que tenía que entregárselo. Cuando ya tenía como 12 años, dice la pluma inspirada, lo llevaron allá a la casa del faraón. Y entonces dice que Moisés fue educado en la corte de ahí del faraón en toda cosa civil y militar. Quiere decir, a él, dice, esta historia lo encuentran en Patriarca y Profetas en el capítulo 23. Es bueno que lo lean, que da un poquito más de detalle. Y ahí ven que Moisés fue educado para ser el sucesor del faraón. Imagínense, el niño adoptado fue porque vieron en él la habilidad. Él era el mejor en todo lo que hacía. En la escuela militar era el mejor. Y entonces lo educaron para ser el sucesor del faraón. Y ahí estuvo, dice hasta los 40 años estuvo ahí en ese entrenamiento. Pero ¿qué pasó? Él era hebreo y su mamá le había dado su educación como tenía que ser. Y aunque estaba ya en la corte del faraón, él seguía siendo hebreo y amaba a su pueblo que trabajaba. Entonces, vemos que en el versículo 11 encontramos que un día él miró y vio a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Y él, por defender al hebreo, mató al egipcio. Y cuando lo mató, lo enterró. Y él pensó que nadie lo había visto. Pero ¿qué pasa? Otro día, cuando él andaba por ahí, vio a 2 hebreos que estaban discutiendo, peleando. Entonces, cuando le fue a dar un consejo de decirle, mira, ¿por qué tú peleas con tu hermano? Entonces le dijeron, bueno, ¿qué? El uno le dijo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces, ahí se dio cuenta de que alguien lo había visto. Y dice la Biblia que esta noticia llegó a oídos del faraón y el faraón decidió matar a Moisés. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Ahí, en el versículo 15, vemos esa parte donde dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Quiere decir, Moisés se fue huyendo de ahí y se fue a vivir a tierra de Madián. Y allá sabemos la historia que se casó con una hija de Jetro, que era sacerdote, y él cuidaba ovejas. Quiere decir, el que era rey prácticamente en Egipto se convirtió ahora en un pastor de ovejas, humildemente ahí apacentando las ovejas. Y hermanos, dice la Biblia que él se quedó allá 40 años.
Ahora, cuando yo leo esto, yo digo, bueno, en la Biblia los 40 años tienen un significado especial, porque el pueblo de Dios también estuvo 40 años vagando en el desierto antes de poder entrar. Que si parece que le tomó 40 años desintoxicarse prácticamente de todas las enseñanzas que le dieron en Egipto para volverse humilde, para poder Dios usarlo ahora. ¿Sí? Entonces, llegó el momento de que, dice el versículo 23, murió el rey de Egipto, el que lo quería matar. Y entonces el versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Quiere decir, el pueblo que estaba ahí trabajando en Egipto estaban sufriendo mucho. Y dice que llegó el momento donde Dios escuchó su oración. Y ahí fue que en el capítulo 3 de Éxodo, Dios llama a Moisés para que haga el trabajo de liberar al pueblo. El capítulo 3 encontramos esa historia. Y todos creo que escuchamos esta historia cuando Moisés andaba por ahí apacentando las ovejas. Él vio una zarza que ardía, pero que no se quemaba. Es decir, tú ves un árbol ahí quemándose con fuego, pero que no se quema. Entonces él se acercó a mirar y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo veo fuego aquí, pero este árbol no se quema. Entonces cuando se acercó, eso lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 3, que dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y fuego y la zarza no se consumía. Ahora, este ángel de Jehová le habló y en el versículo 6 le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, el ángel de Jehová era Dios mismo, que se le apareció ahí para llamarlo para la misión que tenía que encomendarle de liberar al pueblo. Entonces dice el versículo 7 y 8, vamos a leer el 8. Y bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de su extractor, pues he conocido sus angustias. Versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Entonces, el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es decir, ahí Dios le dio el mandato a Moisés para ir donde el Faraón y liberar a su pueblo. Ahora miren lo que está pasando aquí, hermanos. Un hombre, Moisés, de 80 años y más, digámoslo así, entrenado en todo lo civil militar en Egipto, después entrenado 40 años en el desierto con las ovejas. Estaba capacitado para hacer el trabajo y por eso Dios lo llamó. Pero aquí, ¿qué pasa? Él comienza a presentar excusas. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos llama y nosotros comenzamos a presentar excusas. Y aquí en el versículo 11, él dijo, entonces respondió Moisés a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Que si él comenzó a decir, bueno, yo no soy nadie. Yo no soy la persona indicada para ir y liberar a nadie. Yo no soy nadie. Eso fue una excusa que él comenzó a presentar. Y dice aquí, Dios le respondió, versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Que si Dios le fue clarito, no importa quién tú eres, lo que importa es que yo voy a estar contigo. Ve y haz el trabajo. Pero sin embargo, Moisés no se dio por vencido, siguió con las excusas. El versículo 2, en 13, digamos. Y entonces dijo, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Que si ahora dijo que ya, él no sabía qué tenía que responder cuando le pregunten cuál es el nombre de Dios. ¿Sí? Otra excusa más. Entonces, el versículo 14, respondió Dios a Moisés y dile, yo soy el que soy. Que si tú tienes que decirle, yo soy el que soy, porque ¿qué quería Dios decirle a Moisés aquí? El pueblo conocía a Dios. Yo soy el que soy. Tú no tienes que explicarle nada. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Yo soy el que soy.
¿Ok? Pero ahora miren lo que Dios también le dijo más adelante. Vamos a retomar esa parte, versículo 19, más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Quiere decir, Dios ya le advirtió que la tarea no iba a ser fácil, pero que él iba a estar con él. Ahora, vamos a seguir el capítulo 4. Moisés sigue con sus excusas. 4:1, y dice, he aquí ellos no me creerán. Y entonces, vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces le dijo, echa a la tierra, y la echó a tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Es decir, aquí Dios hizo algunas señales para indicarle que con esas señales el pueblo iba a creer. Y le hizo la señal de la vara que se convirtió en culebra, y luego se convirtió otra vez en vara. Y la segunda señal fue la señal de la lepra, que él se metió la mano, se le hizo lepra, y después Dios le quitó la lepra. Pero sin embargo, Moisés siguió con sus excusas. En el versículo 10, ahí vino otra excusa más. Dijo, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, ¿ustedes sí creen que Moisés era así torpe? No. El problema de Moisés era que como llevaba 40 años en el desierto allá cuidando ovejas, él se había como que olvidado un poquito del lenguaje de Egipto. Es como decir, usted se va a vivir 40 años a Holanda y después dicen, usted va a Curazao y dice, yo no sé hablar papiamento, tengo problema con el papiamento, ¿me entiende? Entonces ese era el problema de Moisés. Pero sin embargo, Dios le dijo en el versículo 12, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar. Es decir, a cada excusa que él presentaba, Dios le tenía una solución. ¿Sí? Pero sin embargo, en el versículo 5, él siguió diciendo, ay Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. Es decir, envía a otro. Le estaba diciendo Dios aquí. No, yo no quiero, yo no puedo. Envía al hermano César. No, envía al hermano Rudy. Sí, yo no puedo. Entonces, el versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios se enojó, ¿no? Porque después de tanta excusa, dice que Dios se molestó. Pero sin embargo, Dios le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, el que habla bien, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Quiere decir, el hermano de Moisés, Aarón, sí estaba ya en Egipto y hablaba el idioma perfectamente. Que si ya tú no tienes excusa, te voy a poner un traductor. ¿Entiende? Quiere decir, a cada excusa que él presentaba, Dios le ponía una solución. Y ahí, en el versículo 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayas de hacer. Entonces ahí finalmente, después de presentar tanta excusa y que Dios le daba cada vez solución, él decidió aceptar el mandato. Entonces en el versículo 20 decimos que dice ahí, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y se fue. Ahora, yo tengo aquí una cita muy interesante que saqué del libro Patriarcas y Profetas, de la página 260, y mire lo que dice. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Quiere decir, nosotros recibimos poder y eficiencia para el trabajo cuando aceptamos la responsabilidad que Dios deposita en nosotros. Es decir, cuando Dios te llama, te dice lo que tienes que hacer y si tú lo aceptas, Él te va a dar el poder y la eficiencia para hacer el trabajo. Y sigue diciendo, por humilde que sea su posición
y por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si confiando en la fortaleza divina procura realizar su obra con fidelidad. Quiere decir, no importa, hermanos, si tú eres una simple ama de casa, una simple cocinera, un simple panadero, un simple pintor, no importa lo humilde que tú seas, cuando Dios te llama, cosas grandes va a hacer si tú depositas tu confianza en Él. Porque no es tú que vas a hacer el trabajo, sino Dios el que va a hacer el trabajo. ¿Ok? Ahora, ustedes saben que después de ahí, Moisés se fue con Aarón y habló a los ancianos y hablaron al pueblo. Y en el versículo 31 vemos el resultado. En el capítulo 4, 31 dice, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y ahí comienza la parte de cuando Moisés llega allá y todo lo que le tocó hacer. No vamos a entrar en esa parte, ese es del capítulo 5 en adelante. Y ahí vemos que Moisés no lo tuvo fácil. Cuando llegó allá, ustedes saben cuántas plagas tuvieron que suceder antes de que dejaran ir al pueblo. ¿Cuántas plagas? ¿Quién sabe? 10 plagas. Ahí yo le voy a decir, plaga de sangre, plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga en el ganado, plaga de úlceras, plaga de granizo, plaga de langostas, plaga de tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Quiere decir, tuvo que él hacer todas esas cosas para que finalmente pudiera liberar al pueblo de ahí. Cuando murió ya el primogénito del faraón, fue que finalmente decidió dejarlos ir. Ahora, hermanos, para concluir, vamos a ver las lecciones que aprendemos de esta historia, porque eso es lo importante. La primera lección que aprendemos es que Dios oye el clamor de su pueblo en todo lugar y en cualquier momento e interviene en nuestro favor. A veces nosotros tenemos problemas, no tengo trabajo, necesito tal cosa, mi hijo está enfermo. Nosotros clamamos y parece que a veces Dios no escucha. Parece. Pero, hermanos, Dios siempre escucha. Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, pero Él interviene en el momento indicado. El momento de Dios no es el momento de nosotros. De pronto yo quiero solución ayer, pero Dios me dice, no, tienes que esperar 1 año. Moisés duró 40 años en el desierto, allá cuidando ovejas, y cuando llegó el momento fue que fue enviado. Quiere decir, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Si tú estás clamando a Dios, sigue clamando, porque seguramente va a venir el día donde Dios va a mandar la liberación. El segundo punto, Dios está en control a todo tiempo. No importa, hermanos, lo que quiera hacer el diablo, lo que quiera hacer el gobierno, nada, Dios está en control. Ustedes vieron la historia de José, lo mandaron para allá, Dios lo hizo primer ministro. Moisés, en vez de matarlo, se volvió también el hijo del faraón y fue enviado a liberar. Que si Dios está en control de todo, no nos preocupemos. Todo obra para bien, dice la Biblia, de los que aman a Dios. ¿Sí? Todo. Así que Dios está en control. Tercer lugar, el llamado que Dios nos hace sucede en forma especial y con el propósito de liberar. Cuando leímos el texto el versículo de la lectura bíblica, leímos 1 de Pedro 2:9. ¿Y qué dice ese versículo, hermanos? Nosotros somos llamados ¿para qué? ¿Para qué somos llamados nosotros? ¿Sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir, hermanos, es un llamado que Dios nos hace para liberar.
¿sí? Para liberar al pueblo. No somos llamados para estar aquí en la iglesia socializándonos, pero para liberar. Allá afuera hay mucha gente que está en necesidad, está oprimido. Somos llamados para ir a hacer el trabajo de liberación. Ahora, mire el cuarto punto. Dios, cuando nos llama, nos da instrucciones bien claras y nos dice qué nos espera y nos capacita para el trabajo. Quiere decir, cuando Dios te llama, Dios te da las instrucciones clarito. Ve, haz esto, di aquello, así. Instrucciones clarito. Y te dice también lo que te espera. Cuando él mandó a Moisés, no le dijo, mira, tú vas a ir y facilito el faraón va a dejar ir al pueblo. No, él les dijo que va a ser difícil. Quiere decir que el faraón se le iba a endurecer el corazón y que no iba a ser fácil. Así que cuando Dios nos manda al trabajo, no va a ser fácil. Cuando usted sale a hacer obra misionera, ¿quién es el líder misionero aquí? ¿Quién es el líder misionero? Steven. Ah, el hermano Steven. Ok. Cuando usted sale a hacer obra misionera, no piense que la cosa va a ser fácil. ¿Sí? No piense eso. Porque cuando el diablo ve que tú estás tratando de quitarle a una persona que es propiedad de él, va a pelear. Y eso fue lo que pasó con Faraón. Cuando se apareció Moisés y Aarón al principio, dice que él le dio más trabajo, oprimió más al pueblo. Es decir, cuando no lo quería dejar ir. Entonces, igualito va a pasar. Cuando usted comienza a darle estudio bíblico a alguien, usted se va a dar cuenta que en ese momento todo va a pasar. La persona de pronto se le enferma o pierde el trabajo o no sé qué cosa. Quiere decir, el diablo va a tratar de hacer. Usted tiene que perseverar para lograr liberar a esta persona. No va a ser fácil. Otro punto. Dios nos provee toda la ayuda adicional que podemos necesitar. Cuando Moisés dijo, yo no sé hablar, bueno, ahí le puso a Aarón. ¿Sí? Cuando usted dice, yo no puedo ir solo, bueno, ahí te puso el hermano César. Ve con el hermano César. Si no, el hermano César no puede, ve con el hermano Rudy. Ahí Dios te provee la ayuda necesaria para el trabajo. Es decir, no hay excusa. Nunca digo no puedo. Dios está contigo y si necesitas, Dios te va a poner un acompañante. Y siempre es bueno que vayamos acompañados también. Nunca es bueno ir solo. Siempre dice, Dios a Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos. De dos en dos. Moisés fue con Aarón. ¿Me entiende? Así hay que ir y hacer el trabajo. El otro punto, Dios estará con nosotros en cada paso del camino y nos dirá lo que tenemos que hacer. Como dice Éxodo 4:12, yo estaré con tu boca. Yo te voy a decir todo lo que vas a decir. Y finalmente, hermanos, Dios usa lo que tenemos a nuestro alcance, no importa lo insignificante que pueda parecer, para hacer la obra. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Él dijo, una vara. Para él, esa vara era una simple vara para cuidar ovejas. Pero esa vara que él tenía fue lo que Dios usó para hacer todos los milagros allá en Egipto y liberar al pueblo. Entonces, lo que tenemos a nuestro alcance es lo que Dios va a usar. ¿Sí? Si tú sabes cocinar bien, eso es lo que Dios va a usar para el evangelio. Si tú sabes ser un buen pintor, eso es lo que Dios va a usar. Si tú sabes cantar, eso es lo que Dios va a usar. Que si todo lo que tú tienes a tu alcance es lo que Dios va a usar para terminar la obra. Así que, hermanos, cuando Dios nos llama para el trabajo, por favor, no pongamos excusa. Aceptemos el mandato que Dios nos da, porque Él va a estar con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a capacitar y finalmente, después de mucha lucha, vamos a decirlo así, los dominicanos dicen coger lucha, es una palabra dominicana creo, después de coger mucha lucha, vamos a ver el fruto, porque lo que Dios promete lo va a cumplir. Así que, hermanos, no nos demos por vencidos, hay mucha cosa que hacer. Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir cumpliendo el mandato de Dios y vamos a recibir la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga.
Hermanos, le damos a Dios gracias por este mensaje. Y vamos a adorar al Señor con el himno 53. Vamos a colocarnos de pie, por favor.